Ya sabes lo que dicen de las suposiciones, ¿verdad? Te hacen quedar en ridículo y bueno, en este caso, convirtieron en cadáveres a todo mi grupo de caza. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. Permítanme comenzar desde el principio. En aquellos tiempos en que pensábamos que los humanos éramos solo otra especie patética esperando ser explotada para nuestro entretenimiento. Mi nombre es Borak y soy un cazador calarano. ¿Quién es un cazador calariano? En estos días, paso la mayor parte del tiempo escondido en estaciones abandonadas, revisando cada sombra 2 veces y sobresaltándome ante sonidos que resultan no ser más que metal asentándose. La paranoia se ha convertido en mi compañera más cercana. Y créeme, no es una buena compañía en las cenas. Hace 3 ciclos, formé parte del gremio de caza más selecto del Imperio Calariano. Nos llamábamos a nosotros mismos la Garra Carmesí, lo que suena increíblemente intimidante hasta que te das cuenta de que todos los gremios de cazadores de nuestra sociedad tienen alguna variación de sangre, muerte o navaja en su nombre. El pensamiento original nunca fue nuestro fuerte, pero matar sí lo era. La Garra Carmesí tenía una reputación que se extendía por 17 sistemas estelares. Cazamos a las presas más peligrosas de la galaxia conocida. ¿Habrá bestias capaces de derretir los pasillos de las naves espaciales con su aliento ácido? Por favor. Arañas de pesadilla de la nebulosa sectaria que podían atravesar la materia sólida. Un juego de niños. Teníamos cabezas disecadas, órganos cristalizados y especímenes preservados de criaturas que provocarían pesadillas incluso a los marines espaciales más experimentados. Pero los humanos. ¡Ay! Los humanos. Se suponía que iban a ser nuestras vacaciones. David Biselar, nuestro líder del gremio, había presentado la caza humana como recompensa por nuestra exitosa expedición anterior. Acabábamos de terminar una campaña particularmente brutal contra los horrores implacables de Omega Centauri. Y, francamente, nos merecíamos un descanso. Algo fácil, algo divertido, algo que no intentara disolver nuestros huesos mientras todavía los estuviéramos usando. Estos humanos, había dicho Sar durante nuestra reunión informativa, con sus 3 ojos amarillos brillando de anticipación, provienen de un pequeño planeta remoto llamado Tierra. Apenas han dominado los viajes interestelares, y su tecnología armamentística es ridículamente primitiva. Utilizan armas de proyectiles que disparan pequeños proyectiles metálicos. ¿Puedes creerlo? Balas de metal. Todo el grupo de cazadores estalló en carcajadas ante esa revelación. Balas de metal. ¡Qué encantadoramente pintoresco! ¡Qué maravillosamente primitivo! ¡Qué absolutamente inofensivos para los seres con nuestro avanzado blindaje y generadores de escudos personales! Bexar, nuestro experto en demoliciones, se había enjugado las lágrimas de sus ojos compuestos. ¿Qué sigue? ¿Nos van a tirar piedras? ¡Cuidado!, añadió nuestro rastreador, Isan, con una risita seca. Podrían pincharnos con palos puntiagudos. ¡Oh, cómo nos reímos! ¡Qué terriblemente, tontamente, fatalmente nos reímos! Nuestro equipo de investigación nos había proporcionado perfiles de comportamiento detallados de la especie humana. Según sus datos, los humanos eran moderadamente inteligentes, pero carecían por completo de instintos depredadores. Se les describió como criaturas sociales principalmente cooperativas con mínimas capacidades de combate individual. El informe señalaba específicamente que los humanos carecían de armas naturales, tenían sistemas sensoriales deficientes en comparación con los estándares galácticos y una preocupante tendencia a formar vínculos emocionales que comprometían gravemente el pensamiento táctico. En otras palabras, una presa perfecta, lo suficientemente desafiante como para resultar interesante, pero lo suficientemente débil como para garantizar nuestra supervivencia y entretenimiento. El plan era maravillosamente simple, como todos los mejores planes. Estableceríamos una reserva de caza en una de sus colonias fronterizas, un asentamiento remoto llamado Nuevo Meridiano. La colonia contaba con aproximadamente 5.000 habitantes humanos, en su mayoría menores de edad y sus familias, aislados,
con escasa defensa y completamente ajenos a que estaban a punto de convertirse en participantes del evento deportivo más exclusivo de la galaxia. Llegaríamos con el pretexto de ser exploradores diplomáticos, buscando un contacto pacífico. Una vez que nos hubiéramos ganado su confianza y hubiéramos aprendido la distribución de su asentamiento, comenzaríamos la cacería. Las reglas eran tradicionales y justas. Como exigía el honor calariano, les daríamos a los humanos un día entero de ventaja para esconderse, prepararse o huir. Luego los cazaríamos uno por uno, obteniendo trofeos y gloria a partes iguales. Se preveía que toda la expedición durara no más de 2 semanas. Una agradable distracción, unas vacaciones relajantes con beneficios. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que nuestro primer error fue asumir que 5.000 años de caza a lo largo de la galaxia nos habían enseñado todo lo que necesitábamos saber sobre las relaciones entre depredadores y presas. Nuestro segundo error fue pensar que las limitaciones tecnológicas de una especie tuvieran alguna relación con su capacidad para la violencia. Nuestro tercer error fue creer que, como los humanos no tenían garras ni colmillos naturales, eran de alguna manera menos peligrosos que las criaturas que sí los tenían. Pero nuestro mayor error, nuestro error más fatal y catastrófico que acabó con nuestra civilización. Fracasamos por completo en nuestra comprensión de lo que significaba que los humanos fueran descritos como criaturas sociales cooperativas con tendencia a formar vínculos emocionales. Aterrizamos en New Meridian un martes. Lo recuerdo específicamente porque los humanos tienen esa peculiar obsesión de dividir su tiempo en segmentos arbitrarios y llamar a cada uno de ellos martes. Le pusieron un nombre tan mundano para el día que lo cambiaría todo. La nueva colonia Meridian era exactamente como la habían descrito nuestros informes de inteligencia. Un conjunto de edificios funcionales pero poco inspiradores, agrupados alrededor de un complejo administrativo central rodeado de explotaciones mineras que excavaban profundamente en la corteza del planeta en busca de minerales raros. La arquitectura era puramente utilitaria, careciendo de cualquiera de los adornos artísticos que caracterizaban a las civilizaciones avanzadas. Estos humanos claramente priorizaban la función sobre la forma, lo que nuestros analistas interpretaron como otra señal de su naturaleza primitiva. Lo que nuestros analistas no habían mencionado era la energía que impregnaba el lugar. No era visible ni detectable por nuestros instrumentos, pero definitivamente estaba allí. Un sentido de propósito, de comunidad, de pertenencia. Era algo que nosotros, los calarianos, habíamos perdido hacía milenios, cuando convertimos la caza en nuestra principal expresión cultural y el logro individual se volvió más importante que el bienestar colectivo. Los humanos recibieron nuestra llegada con cautelosa pero genuina curiosidad. Su líder, una mujer llamada Administradora Beck, nos recibió con formal cortesía y lo que parecía ser un interés genuino en establecer relaciones pacíficas entre nuestras especies. Era una criatura pequeña, incluso para los estándares humanos, con el pelo canoso y los ojos cansados que delataban los años dedicados a lidiar con las incontables pequeñas crisis que, al parecer, asolaban los asentamientos fronterizos. «Bienvenidos a New Meridian», dijo, extendiendo la mano en lo que habíamos aprendido que era un gesto humano de amistad. Nos sentimos honrados de ser su primer contacto con la humanidad. Espero que esto marque el inicio de una relación larga y productiva entre nuestros pueblos. El comandante Saltar aceptó el apretón de manos con una gracia diplomática ensayada. Su mano escamosa envolvió la pequeña mano humana de ella. «El honor es nuestro, Administrador Beck. Hemos viajado desde muy lejos para conocer su fascinante especie, y esperamos aprender más sobre sus costumbres. Si tan solo hubiera sabido que, al aprender más sobre tus costumbres, él se refería a aprender los mejores métodos para rastrearte a través de la espesa selva mientras corrías gritando por tu vida». Los humanos nos dieron un recorrido completo por su asentamiento, mostrándonos sus operaciones mineras, sus instalaciones agrícolas, sus escuelas y sus zonas residenciales con lo que parecía un orgullo genuino. Hablaron con entusiasmo sobre sus logros, sus desafíos y sus esperanzas para el futuro de su pequeña comunidad.
Lexar había tomado nota de las capacidades defensivas de la colonia, que eran prácticamente inexistentes. Un pequeño contingente de seguridad con equipo básico de patrulla, unos pocos sensores automatizados alrededor del perímetro y un sistema de comunicaciones que, en teoría, podría pedir ayuda si alguien estuviera lo suficientemente cerca para responder, cosa que, según nuestros mapas estelares, no ocurría. Había cartografiado cada estructura, cada escondite, cada posible ruta de escape. El terreno que rodeaba la colonia era una mezcla de densos bosques, colinas rocosas y praderas abiertas, un terreno de caza perfecto, que ofrecía suficiente variedad para mantener las cosas interesantes al tiempo que brindaba mínimas oportunidades para un ocultamiento efectivo a largo plazo. Había estudiado a los propios seres humanos, catalogando sus limitaciones físicas y patrones de comportamiento. Eran más lentos que nosotros, más débiles que nosotros y poseían órganos sensoriales apenas funcionales en comparación con nuestros propios sistemas mejorados. Lo más importante es que no mostraron ninguna conciencia de estar siendo evaluados como presas potenciales. Eran confiados, serviciales y completamente desprevenidos para lo que se avecinaba. O eso creíamos. Los humanos nos invitaron a quedarnos a lo que ellos llamaban una cena comunitaria, una reunión donde toda la población se juntaría para darnos una cálida bienvenida. El administrador Beck explicó que este tipo de eventos eran tradicionales cuando llegaban visitantes, una forma en que la comunidad mostraba hospitalidad y conocía a sus invitados. Significaría muchísimo para nuestra gente, había dicho, y sus ojos cansados se iluminaron con anticipación. No recibimos muchos visitantes por aquí, y se pierde la oportunidad de conocer a representantes de otra especie. Bueno, es el tipo de cosas que los niños recordarán durante el resto de sus vidas. El comandante Sar aceptó de inmediato, reconociendo la oportunidad de observar a toda la población humana en un solo lugar. Nos permitiría identificar posibles trofeos, planificar nuestra estrategia de caza y comenzar la evaluación psicológica que nos ayudaría a predecir cómo reaccionarían diferentes individuos bajo presión. La cena comunitaria se celebró en el salón de reuniones central de la colonia, un espacio amplio pero sencillo que había sido decorado con coloridas pancartas y lleno de largas mesas dispuestas en círculos concéntricos. Los humanos habían preparado lo que, según nos aseguraron, era su mejor comida, y el aire estaba lleno de sonidos de conversaciones, risas y algo que ellos llamaban música. Todos los humanos de la colonia asistieron. Todos y cada uno de ellos, desde ancianos que se movían con pasos cuidadosos y medidos hasta niños pequeños que apenas podían caminar por sí solos. Llegaron vestidos con sus mejores galas, llevando platos para compartir, ansiosos por conocer a los visitantes alienígenas que habían aparecido en su remoto rincón del universo. Y nos recibieron no con la cautelosa cortesía del protocolo diplomático, sino con genuina calidez. Nos hicieron preguntas sobre nuestro mundo de origen, nuestra cultura, nuestro viaje para llegar hasta ellos. Compartieron historias sobre sus propias vidas, sus esperanzas, sus sueños, sus miedos. Nos incluyeron en sus conversaciones, en sus risas, en su comunidad de una manera que resultó a la vez conmovedora e incómoda. Verás, nosotros, los calarianos, habíamos pasado tantos siglos centrados en la casa que habíamos olvidado lo que se siente al ser bienvenidos en cualquier lugar, al ser vistos como invitados en lugar de depredadores, al ser invitados a algo más grande que nosotros mismos en lugar de estar siempre fuera buscando debilidades que explotar. Pero dejamos de lado esos sentimientos incómodos. Al fin y al cabo éramos profesionales, cazadores de élite con un trabajo que hacer. El hecho de que estos humanos fueran amables, confiados y hospitalarios solo los convirtió en presas más fáciles. Desde luego, eso no los hacía merecedores de clemencia. Durante la cena, me encontré sentado entre un hombre humano de mediana edad llamado Dr. Marcus Vale y una mujer más joven llamada Elena Torres. El Dr. Vale era el jefe médico de la colonia, un hombre tranquilo, de manos suaves y forma de hablar inteligente. Elena trabajaba en las operaciones mineras,
dirigiendo los sistemas automatizados que extraían valiosos minerales de las profundidades del planeta. Ambos parecían genuinamente interesados en aprender sobre la fisiología y la tecnología calarianas. Plantearon preguntas profundas sobre nuestra biología, nuestra sociedad y nuestros logros científicos. El Dr. Vila quedó particularmente fascinado por nuestras capacidades curativas, mientras que Elena quería conocer nuestros métodos de ingeniería. Su especie debe tener un conocimiento increíble sobre ciencia de los materiales, había dicho Elena, examinando la tela de mi equipo de caza con evidente admiración. Este tejido se siente más resistente que nuestros mejores compuestos sintéticos. Pero es tan ligero y flexible que sus aplicaciones, por sí solas, serían revolucionarias. Les había explicado que el material estaba diseñado para ser duradero en entornos hostiles, lo cual era totalmente cierto. Simplemente no mencioné que los entornos hostiles en cuestión generalmente involucraban seres que se esforzaban mucho por matarnos mientras nosotros los cazábamos. El Dr. Vale también había quedado impresionado por nuestra resistencia física. Tu estructura muscular sugiere niveles de fuerza muy superiores a los normales humanos, había observado. Y estos órganos sensoriales son extraordinarios. Deben ser capaces de detectar cambios ambientales que serían completamente invisibles para nosotros. Una vez más, totalmente cierto. Y de nuevo, no vi la necesidad de explicar que esos sentidos agudizados se utilizaban principalmente para rastrear presas que huían a través de grandes distancias, siguiendo rastros de olor y firmas térmicas. Conforme avanzaba la noche, sucedió algo inesperado. Los humanos comenzaron a compartir sus historias personales, y esas historias revelaron una faceta de su especie que nuestros informes de inteligencia habían pasado completamente por alto. El administrador Beck habló de los primeros días de la colonia, cuando las fallas en los equipos y la escasez de suministros los habían llevado al borde del desastre. Describió cómo toda la comunidad había trabajado unida, compartiendo recursos, apoyándose mutuamente y negándose a abandonar a nadie sin importar el costo personal. Perdimos a 43 personas en el primer año, dijo en voz baja, con la voz cargada del peso de un viejo dolor. Fallas en el equipo, accidentes, enfermedades, pero nunca perdimos la esperanza porque nos teníamos los unos a los otros. Toda la comunidad lloraba a quien fallecía. Todos los que sobrevivían se apoyaban mutuamente. El Dr. Vale nos habló de las dificultades médicas de la vida en la frontera, de cómo había aprendido a realizar cirugías con equipo improvisado y recursos limitados. Pero, sobre todo, habló de la confianza que los colonos depositaban en él, de cómo acudían a él no solo con dolencias físicas, sino también con miedos, preocupaciones y cargas emocionales. Aquí, un médico no es solo alguien que trata heridas. Explicó, te conviertes en consejero, amigo, fuente de estabilidad cuando todo lo demás parece incierto. Estas personas confían en mí con sus vidas, y yo confío en ellas con la mía. Elena describió los peligros de la minería profunda. Como el trabajo requería un trabajo en equipo y una comunicación absolutos. Un solo error, un momento de distracción, un descuido de los compañeros podía provocar derrumbes, fallos en los equipos o algo peor. Cada día, cuando bajamos a esos túneles, dijo, sabemos que nuestra supervivencia depende de las personas que trabajan a nuestro lado. Y ellos saben que su supervivencia depende de la nuestra. Se crean lazos que van más allá de la amistad, más allá de la familia. Somos responsables los unos de los otros de maneras que la mayoría de la gente nunca experimenta. Uno a uno, los humanos compartieron historias similares. Relatos de apoyo mutuo, sacrificio colectivo y lazos irrompibles forjados en la adversidad. Hablaron de una comunidad donde la supervivencia individual era imposible, donde todos dependían de todos, donde abandonar a un vecino era literalmente impensable. Mientras escuchaba estas historias, empecé a comprender algo que nuestros analistas de inteligencia habían pasado por alto por completo cuando describieron a los humanos como criaturas sociales cooperativas con tendencia a formar vínculos emocionales.
Habían interpretado esos rasgos como debilidades, signos de una especie que se derrumbaría bajo presión, que se abandonaría mutuamente al verse amenazada, que priorizaría el bienestar emocional sobre el pensamiento táctico. Se equivocaban. Lo que en realidad habían identificado era una especie que había evolucionado para funcionar como un organismo colectivo, una especie donde las capacidades individuales eran menos importantes que la coordinación grupal, una especie que se volvía exponencialmente más peligrosa cuando se veía amenazada como comunidad, no como individuos. Pero yo era un cazador, no un sociólogo. Y a pesar de la creciente inquietud que sentía, tenía un trabajo que hacer. A la mañana siguiente, el comandante Saltar anunció que nuestra nave partiría brevemente para transmitir nuestros informes de contacto iniciales a las autoridades Karan. Esto era, por supuesto, una mentira. Lo que hicimos en realidad fue trasladar nuestra nave a una posición oculta en el lado opuesto de la luna más grande del planeta, donde podíamos monitorear las comunicaciones e impedir que cualquier señal de auxilio llegara a la galaxia exterior. Cuando regresamos a la colonia esa tarde, implementamos nuestro protocolo de caza con poca práctica. El comandante Saltar convocó una reunión de emergencia de la población humana, alegando que nuestros sensores habían detectado señales de peligrosos depredadores en los alrededores. Por seguridad, anunció a la multitud reunida, les recomendamos encarecidamente que permanezcan dentro del perímetro defensivo de la colonia durante los próximos días mientras investigamos estas posibles amenazas. Era una hermosa mentira, dicha con total sinceridad. Los humanos la aceptaron sin rechistar, expresando su gratitud por nuestra preocupación y cooperación con nuestras recomendaciones de seguridad. No tenían motivos para sospechar que los peligrosos depredadores estaban justo frente a ellos. Esa noche, hicimos los preparativos finales. Revisamos y volvimos a revisar nuestro equipo de caza. Calibramos nuestras armas para lograr la máxima eficacia contra la fisiología humana. Sincronizamos nuestros sistemas de rastreo para monitorear toda la región alrededor de la colonia. Todo estaba listo para lo que debía ser una cacería sencilla y entretenida. El comandante Saltar nos reunió para una última reunión informativa mientras el sol se ponía tras las montañas lejanas. Recuerden, dijo, con una voz que denotaba la autoridad de décadas de cacerías exitosas. Somos profesionales. Seguimos los protocolos tradicionales. Los humanos tendrán 24 horas para prepararse, esconderse o huir. Después, comenzará la cacería. Solo trofeos individuales, sin destrucción innecesaria de la propiedad, y bajo ninguna circunstancia, tortura. Matamos con limpieza y eficiencia. Esto es deporte, no sadismo. Todos asentimos, comprendiendo. Los códigos de caza de Serria eran sagrados, y quebrantarlos nos acarrearía una deshonra que nos perseguiría el resto de nuestras vidas. Bexar, continuó Sultar. Tú te encargarás de la dispersión inicial. Usa las bombonas de gas somnífero para asegurarte de que los humanos estén inconscientes. Cuando empecemos a trasladarlos a la zona de caza, quiero que despierten en el bosque con una oportunidad justa de huir. Las mandíbulas de Bexar chasquearon en señal de asentimiento. Entendido, comandante. El gas los mantendrá inconscientes durante aproximadamente 6 horas, lo que nos dará tiempo suficiente para posicionarlos por toda la zona de caza. Isan controlará sus patrones de movimiento una vez que comience la cacería. Rastreará sus ubicaciones, predecirá sus estrategias y coordinará nuestros turnos de persecución. Quiero actualizaciones constantes sobre la distribución y el estado de las presas. Nuestros órganos sensoriales de rastreo palpitaron con anticipación. Sus firmas térmicas serán fáciles de seguir, comandante. Estos humanos generan patrones térmicos que bien podrían ser hogueras. Excelente. Yo me encargaré de la caza propiamente dicha, centrándome en primero los ejemplares más fuertes. El resto se dispersará y aprovechará las oportunidades. Recuerden, queremos que esto dure lo suficiente para que sea entretenido. Así que no se apresuren. Disfruten de la experiencia. Mientras se ultimaban los preparativos,
Mis pensamientos volvieron a la cena de la noche anterior, a las historias de supervivencia comunitaria del administrador Beck, a la silenciosa dedicación de la doctora Vale, a las descripciones de Elena sobre la absoluta interdependencia. Había algo en esas historias que me inquietaba, algo que no encajaba con nuestras expectativas sobre cómo se desarrollaría esta cacería. Pero aparté esas preocupaciones. Yo era un cazador calariano, y los cazadores calarianos no dudaban de su presa. A medianoche en punto, hora local, Base desplegó los cartuchos de gas omnífero por todas las zonas residenciales de la colonia. El compuesto químico era inodoro, incoloro y completamente eficaz contra la biología humana. En cuestión de minutos, todos los habitantes de New Meridian estaban inconscientes, respirando con regularidad pero completamente ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Trabajamos con rapidez y eficiencia, subiendo a los humanos inconscientes a nuestras plataformas de transporte y trasladándolos a lugares predeterminados. A lo largo del bosque circundante, cada individuo fue colocado en un sitio diferente, asegurando que se dispersaran por una amplia zona al despertar. Algunos fueron dejados en el denso bosque, otros en terreno rocoso y unos pocos en las praderas abiertas, donde tendrían que confiar en la velocidad en lugar del sigilo. Al amanecer, los 5.000 colonos habían sido reubicados y nuestro equipo de caza estaba en posición. Sensores remotos monitoreaban cada sección de los terrenos de caza. Sistemas automatizados rastreaban firmas térmicas, patrones de movimiento y funciones biológicas. Dispositivos de interferencia de comunicaciones impedían cualquier posibilidad de que los humanos coordinaran sus respuestas. Todo era perfecto, excepto por un pequeño detalle que habíamos pasado por alto en nuestra planificación. Cuando 5.000 humanos que han pasado años aprendiendo a depender absolutamente los unos de los otros se encuentran de repente dispersos en un terreno desconocido, sin idea de lo que les ha sucedido a sus familias, amigos y vecinos, no entran en pánico. No corren gritando por el bosque. No se abandonan unos a otros para salvarse. Se enfurecen muchísimo. Y es entonces, como estábamos a punto de descubrir, cuando los humanos dejan de ser presa. Y se transformó por completo. Algo que jamás habíamos visto en 5.000 años de caza por toda la galaxia. Algo que nos enseñaría la diferencia entre ser un depredador alfa y ser la especie más peligrosa del universo conocido. La cacería estaba a punto de comenzar, pero no como la habíamos planeado. La primera señal de que algo andaba mal llegó exactamente 26 minutos después de que los humanos comenzaran a despertar. Estaba monitoreando el cuadrante sureste de nuestra zona de caza cuando mis sensores de rastreo detectaron algo que debería haber sido imposible. En lugar de los patrones de vuelo dispersos y descontrolados que esperábamos, las firmas térmicas se movían en grupos coordinados, no en grupos aleatorios formados por encuentros fortuitos, sino en formaciones organizadas que sugerían planificación de comunicaciones y conciencia táctica. Comandante, informé a través de nuestra red de comunicaciones. Detecto patrones de movimiento anómalos en el sector 7. Los humanos parecen estar agrupándose en lugar de huir individualmente. La respuesta de Salfar chisporroteó con fastidio. Imposible. Nuestros sistemas de interferencia impiden cualquier forma de comunicación electrónica. No pueden coordinarse sin tecnología. Señor, estoy detectando 17 firmas térmicas distintas en movimiento. En una formación compacta hacia el valle central. Su espaciado y patrones de movimiento sugerían precisión militar. Hubo una larga pausa antes de que Star respondiera, y cuando lo hizo, su voz denotaba una incertidumbre que nunca antes le había oído. Continúen monitoreando. Probablemente solo sea una agrupación aleatoria. Las especies primitivas suelen agruparse cuando se asustan. Pero incluso mientras lo decía, pude percibir que no creía en sus propias palabras, porque los patrones de movimiento que observaba no eran aleatorios. Eran deliberados, coordinados y, francamente, bastante impresionantes desde un punto de vista táctico. Lo que no habíamos comprendido de los humanos era que no necesitaban tecnología para comunicarse y coordinarse.
Tenían algo mucho más sofisticado que dispositivos electrónicos: cultura. Cada colono de Nuevo Meridian sabía exactamente qué hacer al despertar solo en un bosque desconocido, porque habían pasado años preparándose para este tipo de emergencia. No para una abducción alienígena en concreto, obviamente, sino para cualquier situación en la que la comunidad pudiera separarse y dispersarse por un terreno peligroso. Las colonias fronterizas viven con la constante conciencia de que el desastre puede ocurrir sin previo aviso. Fallos en los equipos, desastres naturales, fauna hostil, problemas de suministro, escasez, emergencias médicas. La diferencia entre la supervivencia y la muerte a menudo reside en la rapidez con que una población dispersa puede reagruparse, reorganizarse y volver a trabajar en conjunto. Por eso, se entrenaron. Cada colono conocía los puntos de encuentro de emergencia en todo el terreno circundante. Cada colono conocía las señales manuales básicas para la comunicación silenciosa. Cada colono sabía cómo moverse por el bosque sin dejar rastro. Cada colono sabía cómo identificar plantas comestibles, localizar fuentes de agua y construir refugios temporales. Y, lo más importante, cada colono sabía que la supervivencia individual era imposible, que su única oportunidad era encontrar a los demás y reorganizar su comunidad lo antes posible. Mientras preparábamos nuestro equipo de caza y nos felicitábamos por nuestra excelente planificación, 5.000 humanos llevaban a cabo la mayor operación de reunión de emergencia en la historia de su colonia. La segunda señal de que algo andaba mal llegó una hora después, cuando Bexer intentó su primera presa. Había identificado lo que parecía ser un objetivo ideal: un humano solitario que se movía lentamente entre la maleza densa, aparentemente desorientado y con dificultades para adaptarse al terreno. Según las lecturas de nuestros sensores, el individuo estaba separado de cualquier otro. Los humanos estaban a al menos 2 kilómetros de distancia, lo que representaba una oportunidad perfecta para una eliminación limpia y sin testigos. Gokar se acercó con su habilidad habitual, utilizando su camuflaje natural y sus capacidades de sigilo mejoradas para moverse a distancia de ataque sin ser detectado. Su arma estaba cargada y lista. Sus sistemas de puntería habían fijado los puntos vitales de los humanos. Todo transcurría según lo planeado, hasta el momento en que los humanos, desorientados y forcejeando, rodaron repentinamente hacia un lado, y otros 3 humanos, completamente invisibles para nuestros sensores, abrieron fuego desde posiciones ocultas con armas que definitivamente no deberían haber existido. Contacto. La voz de Bexar, presa del pánico, resonó en nuestra red de comunicaciones. Múltiples hostiles bajo fuego. El sonido de las armas de proyectiles resonó en el bosque, pero no se trataba de las primitivas lanzadoras de proyectiles metálicos que describían nuestros informes de inteligencia. Eran rifles de energía de alta potencia que atravesaron los escudos personales de Bexar como si fueran de papel. ¿Cómo consiguieron armas tan avanzadas?, preguntó Sar. Nuestros escaneos solo mostraron equipo básico de minería y herramientas de mantenimiento. Improvisaron. Bexar jadeó, con la voz quebrada por el dolor y la conmoción. Las armas están construidas con conjuntos de láseres mineros y celdas de energía. Toscas pero efectivas. Muy efectivas. Un instante después, su señal de comunicación se cortó definitivamente. Miré incrédulo las pantallas de mis sensores. Bexadra estaba muerto. Nuestro experto en demoliciones, un cazador que había sobrevivido a encuentros con algunos de los depredadores más peligrosos de la galaxia, había sido asesinado por humanos que usaban armas improvisadas construidas con equipo minero. Todas las unidades, extremad la precaución, ordenó Sar. Pero pude oír la incertidumbre en su voz. Estos humanos son más ingeniosos de lo previsto. Mantengan la distancia y usen solo armas de largo alcance. Pero el ingenio era solo una parte del problema. El verdadero problema era que ya no estábamos cazando a 5.000 humanos individuales. Estábamos cazando un único organismo unificado con 5.000 componentes, cada uno trabajando en perfecta coordinación con los demás. Mientras dormíamos en nuestra cómoda nave,
Confiados en nuestra superioridad, los humanos se habían organizado en la red de resistencia más eficiente que jamás habíamos visto. Habían establecido repetidores de comunicación usando espejos de señales improvisados y patrones de sonido codificados. Habían establecido depósitos de suministros utilizando materiales recuperados de sus prisiones temporales. Habían creado armas, herramientas y equipo a partir de simples restos forestales y su propio ingenio. Y lo más importante, habían planeado nuestra muerte con la misma precisión metódica que aplicaban a las operaciones mineras y a la gestión de la colonia. La tercera señal de que algo iba catastróficamente mal llegó cuando intentó actualizar nuestra evaluación táctica. Comandante, informó con voz tensa por la confusión. Tengo dificultades para mantener la fijación de los sensores en los objetivos individuales. Los humanos parecen estar utilizando algún tipo de tecnología de ocultamiento avanzada. Explíquese, exigió Sar. Están enmascarando sus firmas térmicas, interrumpiendo las lecturas electromagnéticas. Y, comandante, esto es imposible, pero también parecen estar amortiguando nuestros sistemas de detección de audio. Revisé mis propios sensores y confirmé las lecturas de Ain. Los humanos, de alguna manera, habían descubierto cómo burlar los sistemas de detección diseñados para rastrear criaturas mucho más sofisticadas que ellos. ¿Cómo? Pregunté, genuinamente perplejo. Su nivel tecnológico no debería permitir este tipo de capacidad de contramedidas. No usan tecnología, respondió Isan, con una voz que denotaba algo parecido a la admiración. Usan el propio bosque, barro y arcilla para enmascarar las firmas térmicas, plantas autóctonas para interrumpir los campos electromagnéticos, amortiguación acústica natural y patrones de movimiento coordinados. Es primitivo, pero sorprendentemente eficaz. Como para corroborarlo, mi alarma de proximidad se activó de repente. Según mis sensores, estaba completamente solo en mi sección del bosque, pero según las alarmas, estaba rodeado. Giré sobre mí mismo, con las armas listas y la visión mejorada escudriñando cualquier señal de movimiento. Nada. Bosque vacío en todas direcciones. Pero las alarmas seguían sonando con urgencia, insistiendo en que había hostiles presentes y acercándose. Entonces lo oí. Un sonido que me heló la sangre y me provocó un terror primitivo que recorrió mis nervios. Risas. Risas humanas que provenían de varias direcciones a la vez. No eran las risitas nerviosas de una presa a punto de ser abatida, sino la risa confiada de los depredadores que habían acorralado a su víctima. «Hola, cazador», dijo una voz desde algún lugar a mis espaldas. Sé femenina, tranquila y completamente libre de miedo. Un día precioso para cazar, ¿verdad? Me giré hacia la voz, pero no vi nada. Mis sensores mostraban un bosque vacío. Mi oído agudizado no detectaba movimiento, pero la voz había estado cerca, muy cerca. ¿Quién eres?, pregunté, intentando proyectar una confianza que no sentía. Muéstrate. Oh, creo que sabes quién soy, respondió la voz. Y esta vez venía de una dirección completamente distinta. Nos conocimos en la cena la otra noche. Estaba sentada entre Marcus y yo. ¿Recuerdas a Elena Torres, la especialista en minería que se había interesado tanto por nuestra tecnología de materiales? Parecías muy impresionada por nuestras capacidades de ingeniería, continuó, con la voz proveniente ahora de un tercer lugar. Espero que estés igualmente impresionada por nuestras habilidades de caza. Fue entonces cuando me di cuenta de que los humanos no solo habían aprendido a burlar nuestros sensores. Habían aprendido a usar nuestra propia superioridad tecnológica en nuestra contra. Nuestro oído agudizado captaba reflectores de sonido cuidadosamente colocados que hacían que las voces parecieran provenir de múltiples direcciones. Nuestros sensores electromagnéticos se confundían con escombros metálicos estratégicamente posicionados. Nuestras imágenes térmicas estaban siendo bloqueadas por materiales naturales que absorbían y redirigían las firmas térmicas. No se escondían de nuestra tecnología, la usaban para esconderse de nosotros.
Te equivocaste, dijo la voz de Elena. Y ahora parecía venir directamente de encima de mí. Diste por sentado que, como carecemos de armas naturales, no somos peligrosos. Pero olvidaste algo importante sobre los humanos. ¿Qué? Pregunté a pesar de mí mismo. No necesitamos armas naturales. Nosotros hacemos unos mejores. El bosque que me rodeaba cobró vida de repente. Los humanos aparecieron desde posiciones ocultas que habían sido literalmente invisibles momentos antes. No solo Elena, sino una docena más, todas armadas con armas cuya existencia nuestros informes de inteligencia habían insistido en que no existía. Intenté devolver el fuego, pero mi arma había sido alcanzada con precisión quirúrgica. Un disparo certero de uno de sus rifles de energía improvisados destruyó mi armamento principal antes de que pudiera utilizarlo. Un segundo disparo desactivó mi generador de escudo personal. Un tercer disparo perforó mi equipo de comunicación y entonces dejaron de disparar. Bien, dijo Elena, apareciendo a la vista con su arma apuntando a mi torso. Hablemos sobre por qué pensaste que cazar humanos sería entretenido. Miré a mi alrededor, al círculo de humanos armados que me rodeaba, y me di cuenta de que ya no era un cazador. Yo era la presa y esos humanos no tenían intención de matarme rápidamente. Querían respuestas. Durante las siguientes horas, aprendí más sobre psicología humana, pensamiento táctico y capacidad para la violencia de lo que nuestros analistas de inteligencia habían recopilado en años de estudio. Los humanos no entraron en pánico al despertar en el bosque. Habían evaluado la situación, identificado la amenaza e inmediatamente comenzado a planificar una respuesta. En la primera hora, comprobaron que los 5.000 colonos estaban vivos y localizados. En la segunda hora, determinaron que estaban siendo cazados por un pequeño grupo de depredadores alienígenas con tecnología avanzada pero capacidades desconocidas. A la tercera hora, decidieron darle la vuelta a la tortilla. Como puede ver, explicó el Dr. Vale mientras examinaba mis heridas con distanciamiento profesional, usted cometió varios errores críticos en su evaluación de nuestra especie. Ustedes dieron por sentado que nuestra falta de armas naturales nos hacía inofensivos. Ustedes asumieron que nuestros lazos emocionales nos hacían débiles. Usted dio por sentado que nuestra naturaleza cooperativa nos convertía en blancos fáciles. Hizo una pausa para aplicarme una especie de ungüento a base de hierbas en un corte que tenía en el brazo. Su tacto era suave a pesar de las circunstancias. Pero lo que no has comprendido es que los seres humanos no somos peligrosos individualmente porque no necesitamos serlo. Somos un peligro colectivo. Cuando amenazas a uno de nosotros, nos amenazas a todos. Cuando cazas a uno de nosotros, te conviertes en cazado por todos nosotros. Elena asintió desde su posición cerca del borde de nuestro campamento provisional. Cada operación minera enseña la misma lección. La fuerza individual importa menos que la coordinación del equipo. Una sola persona, incluso con el mejor equipo de la galaxia, no puede extraer recursos con la misma eficiencia que una docena de personas con herramientas básicas trabajando juntas. El mismo principio se aplica a la caza, añadió un hombre al que reconocí como uno de los oficiales de seguridad de la colonia. Tienen mejores armas, mejor armadura, mejores sensores, pero somos 5000 y conocemos este terreno mejor que ustedes. Mientras hablaban, empecé a comprender la magnitud de nuestro error de cálculo. Habíamos pensado en esto como una cacería de 5000 presas. Los humanos lo habían visto como una guerra con una sola presa y 5000 componentes, y estaban ganando. Los informes de otros miembros de mi grupo de caza confirmaron lo que estaba viendo de primera mano. Ean había sido capturado mientras intentaba seguir a un grupo de humanos a través de un estrecho cañón. Los humanos habían derrumbado ambos extremos del cañón con explosivos improvisados, atrapándolo en una prisión natural mientras decidían qué hacer con él. Otros 2 cazadores habían sido eliminados por completo en emboscadas cuidadosamente coordinadas que utilizaron nuestros propios patrones de persecución en nuestra contra.
Los humanos se habían dejado seguir el rastro el tiempo suficiente para atraer a los cazadores a zonas de muerte predeterminadas, y luego los atacaron con una fuerza abrumadora desde múltiples direcciones. El comandante Satar seguía libre, pero solo porque se había replegado a nuestra nave y activado sus sistemas defensivos. Los humanos aún no habían descubierto cómo penetrar el blindaje de una nave estelar. Pero estaban trabajando en ello, y dado su demostrado talento para la improvisación, probablemente era solo cuestión de tiempo. Esto es lo que va a suceder, dijo Elena mientras el sol comenzaba a ponerse en lo que debería haber sido nuestro primer día de caza. Vas a contactar con tu comandante y concertar una reunión. Vamos a negociar los términos de su salida inmediata de este sistema. ¿Y si me niego? Yo pregunté. El doctor Beale levantó la vista de su maletín médico con una leve sorpresa. ¿Rechazar? ¿Por qué te negarías? Ya has perdido. Tu grupo de caza ha muerto o ha sido capturado. Tu misión ha fracasado. La única opción que te queda es si te marchas pacíficamente o si enviamos tus restos de vuelta a tu pueblo como advertencia contra futuras expediciones de caza. La naturalidad con la que habló de mi posible muerte fue, de algún modo, más aterradora que cualquier amenaza o tortura. Estos humanos no estaban enfadados. No se mostraron emotivos. Simplemente estaban pensando que tenían un problema. Nosotros éramos el problema. Estaban preparados para resolver el problema de la manera que resultara más eficiente. No matarías a los prisioneros, dije, intentando proyectar una confianza que no sentía. En circunstancias normales, tendrías razón, respondió Elena. Pero vosotros no sois prisioneros de guerra. Sois alimañas. El control de plagas se rige por una normativa diferente. Ella tenía razón. Por supuesto, habíamos venido a su mundo para cazarlos por deporte. Habíamos renunciado a cualquier derecho a un trato civilizado en el momento en que decidimos tratarlos como entretenimiento. Pero había algo más en su voz. Algo que sugería que los humanos me ofrecían una opción no porque estuvieran obligados a hacerlo, sino porque querían. ¿Por qué? Yo pregunté. ¿Por qué darme la opción de irme? ¿Por qué no me matas de una vez y acabas con esto? Porque el doctor Vale dijo en voz baja, queremos que su gente sepa exactamente lo que ocurrió aquí. Queremos que entiendan que los humanos no son presas. Queremos que difundan el mensaje entre su comunidad de cazadores de que los niños de la tierra están fuera de su alcance. Elena asintió. Considérate un mensajero. Tu trabajo es regresar a casa y contarle a todo el que te encuentres que cazar humanos es la forma más rápida de extinguirse. Miré a mi alrededor, al círculo de rostros que me rodeaban. Estos seres humanos pasaron de ser víctimas indefensas a depredadores eficientes en el lapso de un solo día. Nos habían superado en combate y habían desmantelado por completo toda nuestra operación de caza utilizando nada más que trabajo en equipo, ingenio y un compromiso absolutamente implacable con la protección de su comunidad. Ahora me ofrecían dejarme vivir en pureza para que pudiera advertir a otros y evitar que cometieran el mismo error. Me di cuenta de que era una obra maestra de la guerra psicológica. Me pondré en contacto con el comandante Salfar, dije. La negociación que siguió fue breve y totalmente unilateral. Los humanos habían capturado o matado a 4 de los 5 miembros de nuestro grupo de caza. Habían construido armas capaces de amenazar nuestro barco. Habían demostrado capacidades tácticas que hacían que nuestras ventajas tecnológicas carecieran de sentido. El comandante Salfar era muchas cosas, pero no era estúpido. Cuando se le presentaron pruebas irrefutables de que la cacería se había convertido en una masacre, aceptó retirarse inmediatamente del sistema. Los humanos nos escoltaron hasta nuestra nave bajo una fuerte vigilancia, dejando claro que cualquier intento de represalia tendría consecuencias rápidas y permanentes. Habían desactivado nuestros sistemas de comunicación de largo alcance para impedir que pidiéramos refuerzos, y dejaron muy claro que vigilarían nuestra salida para garantizar que cumplieran con lo prometido. Cuando nuestra nave despegó de la superficie de Nuevo Meridiano,
me encontré mirando hacia abajo a la colonia que apenas unos días antes parecía tan pacífica y vulnerable. Los humanos habían retomado sus actividades normales con una rapidez asombrosa, iniciando ya el proceso de reconstrucción y fortalecimiento de sus defensas contra futuras amenazas. Pero yo sabía que la verdadera defensa no radicaba en sus armas ni en sus fortificaciones. Fue en sí mismos, en su absoluta negativa a abandonarse unos a otros, en su capacidad para transformarse de mineros pacíficos en asesinos eficientes cuando su comunidad se veía amenazada, en su completa y absoluta falta de voluntad de ser presa de nadie. El vuelo de regreso al espacio calariano duró 3 semanas, y cada día de ese vuelo transcurrió en un incómodo silencio. Ninguno de nosotros quería hablar de lo que había ocurrido en New Meridian. Ninguno de nosotros quería admitir que habíamos sido superados en astucia, en combate y completamente humillados por una especie a la que considerábamos inferior. Pero cuando finalmente llegamos a nuestro planeta natal y comenzamos a redactar nuestros informes, la verdad ya no podía evitarse. Los humanos no eran presa. Los humanos eran algo mucho más peligroso. La noticia de nuestra fallida cacería se extendió por el imperio calariano con una velocidad asombrosa. En cuestión de días, todos los gremios de cazadores del espacio conocido habían recibido informes detallados de lo sucedido en Nuevo Meridiano. La historia fue creciendo al ser contada, como siempre sucede con las historias, pero los hechos esenciales permanecieron inalterados. La Garra Carmesí, una de las organizaciones de caza más selectas de la historia galáctica, había sido destruida por humanos primitivos que utilizaban armas improvisadas y tácticas básicas. Algunos cazadores se negaron a creerlo. Afirmaron que nuestros informes eran exagerados, que nos habíamos encontrado con un grupo inusual de humanos con entrenamiento militar, y que la especie en su conjunto seguía siendo una presa adecuada. Esos cazadores organizaron sus propias expediciones a las colonias humanas. Ninguno de ellos regresó jamás. En el plazo de 1 año, todas las principales organizaciones de caza de la galaxia habían establecido políticas formales que prohibían cualquier contacto con asentamientos humanos. La especie fue clasificada como de amenaza extrema. Evitar a toda costa en todos los manuales de caza y bases de datos tácticas. Pero el daño fue más allá de las meras restricciones a la caza. La historia de New Meridian se convirtió en una leyenda que se extendió mucho más allá de los círculos de caza. Llegó a comandantes militares, cuerpos diplomáticos y administradores coloniales de toda la galaxia. El mensaje siempre era el mismo. Los humanos son peligrosos. No por su tecnología ni por sus armas, sino por lo que son. Una especie que funciona como un organismo colectivo. Una especie que se vuelve exponencialmente más letal cuando se ve amenazada como grupo. Una especie que sacrificará todo para proteger a los suyos. Hoy, 3 ciclos después del incidente del Nuevo Meridiano, los humanos se están expandiendo por toda esta región de la galaxia a un ritmo sin precedentes. Nadie desafía sus colonias, nadie amenaza sus asentamientos. Nadie siquiera considera la posibilidad de cazarlos por deporte, porque todos saben lo que les ocurrió a los últimos seres que lo intentaron. En cuanto a mí, vivo tranquilamente en una estación remota del borde exterior, trabajando como transportista de carga y esforzándome mucho por olvidar que una vez fui cazador. Pero a veces, entrada la noche, cuando la estación está en silencio y mis pensamientos se oscurecen, recuerdo el sonido de risas humanas resonando en el bosque. Y recuerdo a Elena Torres de pie sobre mí con su arma improvisada, explicándome con perfecta calma que yo ya no era un depredador, sino una presa, y que los humanos habían decidido dejarme vivir simplemente para que pudiera advertir a otros y evitar que cometieran el mismo error. Ahora entiendo que fue el acto de misericordia más aterrador de la historia galáctica. Porque no fue misericordia en absoluto. Fue una declaración de guerra contra cualquiera lo suficientemente tonto como para amenazar a su pueblo. Y los humanos, como aprendimos demasiado tarde, no pierden las guerras. Ellos les dan fin. La cacería ha terminado. Los humanos han ganado. Y la galaxia nunca será la